Práctica número 15, los no paralelogramos. Acá en esta figura tenemos que encontrar el área y el perímetro. Entonces, área, tenemos que es la base mayor más la base menor multiplicada por la altura dividido por 2. Entonces, el área sería 24 más 12, porque esta es la base mayor, esta es la base menor, por altura que es 5, dividido entre 2. Entonces, sumamos esto que se hace primero, 24 más 12 son 36. Aquí podríamos sacar mitad y mitad. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 36, 18. Entonces sería nada más multiplicar 18 por 5, que serían 90. Y el perímetro es la suma de los lados, es decir, 5 más 12 más 13 más 24. Ajá. 5 más 12 más 13 más 24, 54 centímetros. Aquí, bueno, podríamos escribir que perímetro es lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4, para que nos quede siempre la fórmula, la sustitución y el resultado. Acá el área, bueno, voy a quitar esto para que no estorbe. El área sería base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Entonces sería, la base mayor es 24, la base menor es 10, la altura es 12 dividido entre 2. La altura, recordemos que es la que forma ángulo de 90 con las dos bases. Ahora, 24 más 10 son 34. Por 12 dividido entre 2. Aquí, mitad de 2, 1, mitad de 34, 17. Entonces multiplicamos eso y el perímetro, que sería el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4, que obviamente no incluye la altura, 24 más 13 más 10 más 15. Entonces serían 24 más 13, ahí llevamos 37, más 10, 47, más 15, un total de 62, este no lleva cuadrado, 62 centímetros. Y listo, vamos a la otra página. Entonces estamos con área y perímetro. Área es la base mayor más la base menor multiplicado por altura dividido por 2, o sea, 11 que es la base menor, mayor, 7 que es la menor, altura que es 3, es un trapecio rectángulo, uno de los lados es la altura dividido entre 2. Entonces, como es un trapecio rectángulo,
este lado es a su vez lado y es a su vez altura. Entonces, 11 más 17 son 18. Vamos a hacer campito aquí. Entonces, aquí, mitad 1, mitad 9. Y 9 por 3, 27. O sea, 27 centímetros cuadrados. Y el perímetro es el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4. O sea que el perímetro es 11 más 5 más 7 más 3. O sea, 7 más 3 son 10, más 11, 21, más 5, 26 centímetros. Listo. Borramos. Luego acá tenemos que este lado vale 50. Este dice que es isósceles. Este va a valer 50. Pero recordemos que este ángulo con este, los ángulos entre paralelas, los consecutivos entre paralelas, suman 180. Además, estos son conjugados internos. Bueno, conjugados tienen que medir, no, sí, conjugados. Tienen que sumar 180, o sea que este vale 130. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, a 180 le resto 50, eso me daría 130, que es este ángulo. Este otro va a valer lo mismo y estos dos tienen que sumar 180. Entonces, la medida del ángulo DAB es 130 grados. ADC vale 50 y ABC vale 130. Ok. El ítem 5. En el trapecio de la figura, el rayo que tiene origen en C y que pasa por A es bisectriz del ángulo BCD. Entonces tenemos que calcular lo que se pide. Bien, primero voy a anotar acá la información, que es que este rayo que puede trazarse ahí biseca este ángulo. Por lo tanto, esta información es vital acá. Este ángulo y este de aquí son congruentes. Voy a dibujarlo bien, voy a pintar bien el de la parte aquí. Entonces, este de aquí va a valer 36, porque ahí dice que es una bisectriz. Ok. Comienzo entonces a resolver. La medida del ángulo DAB. Ok. Vamos entonces con los ángulos en Z, que es un recurso fácil que podemos aplicar. Indica que cuando se forma como una especie de Z, esos ángulos van a medir lo mismo. La Z podemos hacerla así o así. En este caso, viene algo más parecido así. Y es que hay un ángulo aquí que vale 36. Voy a hacer esa Z más grande. Entonces aquí hay un ángulo que vale 36. Por lo tanto, el de aquí va a valer 36. Esos son los ángulos en Z. Cuando estas son, esa con estas son paralelas, o sea, las horizontales son paralelas, entonces, borré el ángulo, borré la Z. Entonces significa que si este ángulo vale 36, aquí se forma como una Z, este de aquí va a valer 36. Entonces, esa es una simple deducción. O bueno, la justificación real, si queremos ser formales matemáticamente, tendríamos que decir lo siguiente. El ángulo BAC
AC es y el ángulo de DCA son ángulos alternos internos entre paralelas y por lo tanto son congruentes, porque algo que se desprende, es decir, una deducción que podemos sacar de que estos ángulos sean alternos internos entre paralelas es que tienen que ser congruentes. Entonces ahí esta es la justificación ya un poco más seria. Pero lo otro sería, como yo les digo, nada más ángulos en Z y listo. Eso es como para recordar si uno, cuando no tiene cuando no tiene que probar nada más, este ángulo va a medir lo mismo que ese, 36, lo mismo que esos otros marcados ahí. Bien, ahora notemos que la medida del ángulo de AB es igual a la medida del ángulo de AC más la medida del ángulo, me faltó la M de medida, más, aquí es, más la medida del ángulo, estoy aquí quedándome sin espacio, acá, ok, más la medida del ángulo CAB. Entonces la medida del ángulo DAB es igual a DAC es 74 grados, ahí está marcado claramente, y CAB acabo de averiguar que es 36 grados. Entonces, voy a redimensionarlo porque no me está alcanzando el espacio. Ok, entonces la medida del ángulo DAB es igual a 70 más 30 son 100 y 4 y 6, 10, o sea, 110 grados. Ahí está formalmente. DAB, la medida del ángulo DAB, medida del ángulo DAB, listo, lo tenemos matemáticamente calculado. Listo, voy a borrar porque ya no ocupamos ese cálculo, ya lo vieron aquí. Ahora, se pide, bueno, aquí vean que ya tenemos el ángulo el igual, estoy tratando de hacerlo. Ok, véase, este de aquí, véase, ya lo tengo, vale 36, de una vez lo voy a escribir para saber que ya lo tengo. Ahora voy con el ADC. El ADC es este ángulo. Aquí voy a ponerlo con verde para calcularlo aquí con verde. Entonces, claro, hay que recordar una propiedad. O aquí podemos aplicar varias cosillas. Podemos aplicar o que estos tres ángulos suman 180 o que estos dos que se llaman también son conjugados entre paralelas suman 180. Y eso es una propiedad en el trapecio. El trapecio va a tener el ángulo, cuando de este lado oblicuo, va a tener su ángulo agudo y el obtuso que suman 180. Entonces, pues eso, hagamos eso. La medida del ángulo ADC más la medida del ángulo DAB
es igual a 180. Pero la medida del ángulo DAB ya sabemos que es 110. Entonces la medida del ángulo ADC más 110 grados es igual a 180 grados. Okidoki, entonces tenemos que la medida del ángulo ADC es igual a 180 menos 110 grados. Es decir, que la medida del ángulo ADC es igual a 70 grados. Y entonces me queda nada más por averiguar. Bueno, ADC, ese es aquí, 70 grados. Me quedaría entonces por averiguar. Bueno, esto era por aquello ya. Listo, voy a borrarlo. Ok, ahora sí. Voy con este ángulo, otro colorcito celeste. Ese ángulo de ahí. Pero sabemos que estos tres ángulos internos del ángulo suman 180, del triángulo, perdón. Tres ángulos internos suman 180. Entonces, la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ACB es igual a 180 grados. Entonces la medida del ángulo ABC, que es el que vamos a calcular, más BCA es 36. La medida del ángulo BCA es 36. La medida del ángulo ACB también es 36. Y eso equivale a 180 grados. Ahora, la medida del ángulo ABC más y 36. 36 más 36, esa suma da 72 grados. Y eso es igual a 180. Ahora, la medida del ángulo ABC es igual a 180 grados menos 72. Entonces, la medida del ángulo ABC es igual a 108 grados. Y listo, entonces ya con esto, 108 es. Ok, ya con esto tenemos ya el ítem 5 completado. Y entonces la pregunta 6. Ok. Con base en la información del trapecio del dibujo, calcule lo que se le pide. O sea, me están diciendo que este es un trapecio. Entonces, eso hace que el rayo BA es paralelo al rayo DC. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque estas líneas al ser paralelas, o sea, estas bases al ser paralelas, tenemos ahí varias propiedades, o por lo menos la de ángulos entre paralelas que podemos aplicar. Bien, se pide el ángulo BAD. El ángulo BAD es este. Y lo importante es que estos ángulos, este y este, son suplementarios. Entonces, 65 grados más la medida del ángulo BAD es igual a 180. ¿Por qué? Porque veamos que esto es una línea. Entonces, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, este 65 que está sumando nos lo llevamos a restar. A 180 le restamos 65 grados. Y 180 menos 65 grados, o sea, la medida del ángulo BAD es igual a 115 grados. Este 5 me quedó un poco feo. Voy a arreglarlo. Aquí respondemos nuestra primera pregunta. Entonces, 115, si le sumamos 65, tiene que completarnos exacto a 180, que insisto, es este ángulo llano de aquí. Ok, el ángulo DBC, el
BC, este ángulo, este, en realidad este de aquí, voy a tratarlo con color verde a él, este de aquí. Le llamaré alfa para más facilidad. No, mejor le voy a llamar lo mismo que aquí dice, para más facilidad más bien lo que aquí dice. Entonces vean que el ángulo DBC es este ángulo, o sea, este acá. Entonces notemos que hay un teorema que vimos ya que este ángulo más este nos da el de afuera, es decir, la medida del ángulo de BC más 35 grados, voy a arreglar un poco la letra, eso tiene que ser igual a 132 grados. Ok, entonces la medida del ángulo de BC es igual a 132 menos 35. Entonces la medida del ángulo de BC es igual a 132 menos 35, o sea, 97 grados. Voy a encoger esto para tener espacio, redimensionar, lo voy a redimensionar, lo voy a dejar aquí por abajo, por aquello que aquí me queda bien. Bueno, esta es la partecita esta que ya no me sirve eso ahí. Voy a dejarlo aquí, espero que ahí no estorbe. Vamos entonces con el ángulo ABC. El ABCA, este de aquí. Bien, ahora vamos con la D. Tenemos acá que este ángulo y este son ángulos congruentes, porque son ángulos, como hemos dicho, en Z, son alternos, son ángulos alternos internos entre paralelas. Si este vale 65, este también. Entonces, este ángulo vale 65, este también, pero aquí hay una parte que vale 35. Entonces, este tiene que valer 30 grados. Bien, entonces tenemos esta deducción. Ese ángulo de aquí vale 30 grados. Ok, pero estos tenemos que saber también que la medida del ángulo de AE más la medida del ángulo AED más la medida del ángulo ADE, todo eso equivale a 180, es decir, DAE, medida del ángulo DAE más AED, que es 62 grados. Este de aquí es equivale a 62 grados más el ADE, este vale 30, eso tiene que equivaler a 180 grados. Entonces la medida del ángulo DAE más 32 más, perdón, 62 más 30 son 92 grados. Eso es equivalente a 180. La medida del ángulo DAE es igual a 180 menos 92. La medida del ángulo DAE y a 180 le vamos a quitar 92. Entonces, bien, tenemos
que el ángulo vale 88. ¿Cuál? Este de aquí. Voy a reducir esto. Porque ahora voy a decir, bueno, además sabemos, pero ahí escribió un 80, un 80 y es un 88. A veces soy demasiado descuidado. Bien, tenemos que la medida del ángulo. Pero aquí no tengo cómo hacerlo bien. Bueno, voy a hacerlo informal entonces. Voy a hacerlo informal. 65 grados más 88 grados. 65 grados más 88 grados más la medida del ángulo BAC. Aquí no me cabe bien, voy a pasarlo para acá. Eso es igual a 180 porque esto forma un ángulo llano. Entonces, sabemos que 65 más 88 nos da 153. 65 más 88, 153. Más la medida del ángulo BAC, eso es equivalente a 180. Entonces, tenemos que la medida del ángulo BAC es igual a 180 menos 153. La medida del ángulo BAC es igual a 27 grados. Entonces tenemos aquí que esto es igual a 27 grados. Luego, 27 aquí. Ok, BAC. Y se me pregunta por la medida del ángulo ADC. ADC, que es 65, como ya vimos. ¿Por qué 65? Porque, bueno, hay varias formas de obtener ese 65, pero una de todas es ver que este ángulo es, estos que tengo aquí pintados se llaman alternos internos, entre paralelas miden lo mismo, o como les decía, son los ángulos en Z. Si este vale 65, de aquí va a valer 65. Pregunta 7. En el cubo, el cuadrilátero JVAC es un trapecio isósceles de aproximadamente 6,36 de altura. Calcule el área del trapecio si J y V son puntos que bisecan las aristas respectivas del cubo. Es decir, J y V son puntos medios. Tenemos el dato de la altura de ese trapecio y la fórmula que necesitamos para resolver el problema es esta, que es la fórmula para el área de un trapecio. ¿Y para qué escribo la fórmula? Porque me dice qué datos necesito. Necesito la altura que aquí se está dando, la altura del trapecio. Necesito la base mayor, que es el segmento CA, que es la diagonal de un cuadrado. Necesito el segmento, la medida de este segmento JV y solamente eso. Ahora, tengo un dato que esta arista y todas las demás, porque son todas congruentes, tiene una medida de 6. Analicemos ese cubo más de cerca. Ahí tracé el segmento GE, que es la diagonal de la cara superior, y tenemos que ese segmento GE es congruente con el segmento CA,
que es la diagonal de la cara inferior, de la base inferior, ¿verdad? Puesto que todos los cuadrados, los 6 cuadrados que forman el cubo, son congruentes por definición. Entonces, vean que tracé ese segmento GE, pero concentrémonos ahora en la cara superior de ese cubo, la cara FEHG. Y ahí concentrémonos en el triángulo FEG. ¿Cuál es la importancia de ese triángulo? Bueno, vean que ese es un triángulo isósceles porque el segmento FG y el segmento FE son congruentes porque son los lados de un mismo triángulo, de un mismo cuadrado. En este caso son los lados iguales en ese triángulo isósceles y GE sería el lado diferente. Pero ahora concentrémonos en el segmento JV. Esa es una paralela media. ¿Por qué? Porque J y V son puntos medios de esas aristas. Entonces, por definición de paralela media, JV mide la mitad de lo que mide el segmento GE, que es congruente con el segmento CA. Podemos observar ahí que realmente eso es cierto. Incluso si tenemos anteojos bicolores, podemos observar el cubo en 3D para observar que realmente es cierto, para observar la parte de abajo como esa es CA es una diagonal de la base y también para observar exactamente lo que sucede en la parte de arriba. Bien, ahora regresaremos a la figura del ejercicio. Entonces, recordaremos que hemos visto que la diagonal de un cuadrado es igual a, vamos a pasar unas rayas feas aquí, la diagonal de un cuadrado es igual al lado por raíz de 2. Es decir, la diagonal del cuadrado es igual al lado por 1,41. En este caso vemos que el lado mide 6, que es la arista. Entonces la diagonal de ese cuadrado, es decir, voy a escribir CA sin la rayita arriba porque significa la medida de ese segmento, es igual a 6 por 1,41, que es la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, CA va a ser igual a 6 por 1,41, que es 8,46. Entonces, anteriormente vimos que el segmento JV su medida es igual a CA, a la medida de CA dividida por 2, es decir, el segmento JV va a tener una longitud de 8,46 partido por 2. JV va a medir entonces 4,23. Y entonces, a partir de esta información, tenemos que el área de ese cuadrilátero que estamos averiguando va a ser igual, voy a bajar esto un poquito para que pueda caber bien toda la información que tenemos. Va a ser igual a esto, quizá debe ser un poquito más larguito. Tenemos que sería la base mayor, que es 8,46, más la base menor 4,23 multiplicado por la altura. Voy a alargar esto un poco más. La altura que es 6,36 y dividido todo por 2. Entonces, eso sería, bueno, primero sería sumar
8,46 con 4,23. Y eso nos da 12,69 por 6,36, todo partido por 2. Entonces sería hacer esa multiplicación, 12,69 por 6,36 dividido entre 2. Y esto nos da aproximadamente, porque no es exacto, aproximadamente 40,35. Bueno, 35,42. Sin embargo, vean que se dice que la altura de ese trapecio es aproximadamente 6,36. Es decir, que el área exacta de ese trapecio no la podemos calcular por ahora. Ya en niveles superiores, solamente con ese dato de que la arista vale 6, seremos capaces de sacar todas las medidas que estén involucradas con ese cubo. Pero por ahora todavía no podemos. Entonces, a la pregunta, calcule el área del trapecio, ahí la tenemos. El área es 40,35. Bien, vamos acá con este trapecio, donde vemos que aquí hay un ángulo recto según las instrucciones y aquí hay otro ángulo recto. Eso sería que el área la podemos calcular con la fórmula base por altura dividido entre 2. Entonces el área 1 sería 6, bueno, 8 por 6 entre 2. Entonces, el área 1 sería, aquí si sacamos mitad 1, mitad 4, sería 4 por 6, 24, de una vez, 24. El área 2 sería 24 por 10, dividido entre 2. 24 por 10, aquí nos queda fácil. Aquí mitad 1, mitad 12. 12 por 10 es 120. Entonces, área 12 es 120. Y por lo tanto, el área en sí del triángulo, del cuadrilátero, sería A1 más A2, es decir, 24 más 120. Y sumamos ahí 144 centímetros cuadrados. Y el perímetro, bueno, el perímetro es la suma de los lados, y sería el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4, es decir, sería, voy a comenzar por aquí, 8 más 24 más 26 más 6. Vean que 10 en este caso no forma parte del perímetro porque es una medida interna. Entonces tenemos, aquí sería 20, 40, 50, 58, 64. Ahí serían centímetros. Ahora, aquí lo mismo. Es un ejercicio como el anterior. Tenemos que las indicaciones acá nos dicen de los ángulos rectos que existen por ahí. Entonces sería el área
que voy a usar es base por altura entre 2. El área 1, obviamente tengo que indicarla aquí. El área 1 sería 12 por 9 entre 2. El área 1 sería, aquí puedo sacar mitad 1, mitad 6. Y luego sería, sí, 6 por 9. Vamos con el área 2. Sería 15 por 8 entre 2. El área 2, aquí podemos sacar mitad 1, mitad 4. Entonces sería 15 por 4. Luego el área, ya en sí el área total sería área 1 más área 2, es decir, 54 más 60. El área vendría siendo 114 centímetros cuadrados. Y el perímetro sería la suma de los 4 lados. Sería, voy a comenzar por aquí, 12 más 8 más 17 más 9. 15 no se toma en cuenta porque es una medida interna. Ok. Todavía aquí nos queda un ejercicio más. Tenemos que aquí hay ángulo de 90 y aquí también. Entonces, si este mide 25 grados, voy a poner este de verde y estos dos de verde porque ellos tienen que sumar 90. Entonces, si ya tenemos este 25, este va a medir 65, porque este mide 90. Los tres miden 180, pero este teorema se reduce un poco cuando el triángulo es rectángulo, los agudos tienen que sumar 90. Ahora vean que este vale 67. Voy a pintarlos de otro colorcito. Aquí, bueno, voy a ponerlo aquí nada más. Aquí y aquí. Esos dos que pinté de este color tienen que sumar 90. Si uno vale 67, el otro vale 23 grados. Ahora, respondemos DAC. DAC 65 grados, ya lo tenemos ahí. El DAB. DAB es todo este. Es 65 más 23, 88. Y DCB. El DCB es esto. DCB, voy a ponerlo con otro color. Son estos dos. 90 más 25, 115. Es DCB, ajá. 115. Listo.